La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Ahorita quiero hablar, hermanos, un poquito acerca de lo que está pasando alrededor del mundo. Las cosas no pintan bien. No pintan bien. A esto apunta una guerra nuclear eventualmente. ¿Por qué? Quiero dar un contexto de por qué estoy hablando esto. Usualmente no es bueno meterse en la política, pero debemos de saber las cosas que están pasando porque Jesús las dijo. Él habla acerca de la abominación desoladora. Él dijo los acontecimientos que iban a pasar en el proceso de cuando los apóstoles, mientras predicaban el evangelio, iba a haber una serie de acontecimientos que iban a terminar eventualmente en la guerra contra ellos y en la destrucción del templo. Y como consecuencia, desapareció la nación de Israel. Desde entonces ya dejó de ser Israel como nación y volvió a ser una vez más, un poquito tiempo después del Holocausto, en 1948, se formó otra vez con la ayuda de Estados Unidos y de Inglaterra, sobre todo, para formar la nación israelí, una vez más en Palestina. Obviamente no ha habido paz ahí, nunca va a haber paz. ¿Por qué? Porque así lo dijo el Señor. Así lo dijo el Señor. Él vino a dividir. El Estado de Israel es una figura para la iglesia. Déjenme hablarles un poquito acerca. Hay una profecía, hay muchas profecías ahorita, acontecimientos que ya avisados por el Señor. El Espíritu de Dios está escrito que nada hará el Señor sin que antes se lo diga a los profetas. Por ejemplo, a Noé le avisó que iba a destrozar, que iba a destruir el mundo. A Abraham, antes de destruir Sodoma y Gomorra, le avisó. Le dijo, nada hará Dios sin que antes se lo diga a sus profetas. Esto es para acontecimientos mundiales, en este caso, para acontecimientos nacionales, para acontecimientos locales y aún para acontecimientos personales. Fíjense bien, hermanos, a mí Dios a mí personalmente se me dio, vamos a decir, como una advertencia, como un aviso de ciertos acontecimientos en relación a mi familia. Yo ya algunos de esos acontecimientos ya los he visto. Pero acuérdense. Siempre es para avisar. Es para avisar. Una, para edificar. Dos, para exhortar. Si andamos caminando mal, el Señor nos dice que tenemos que cambiar el camino. Y tres, para consolar. Entonces, el acontecimiento que está pasando ahorita, el Señor nos dio un aviso para que estemos despiertos. Ese es el mensaje. Estén despiertos porque vienen cosas. Ya comenzaron con el coronavirus. Es una guerra que ya estaba comenzada. ¿Cuál es la guerra? Es la guerra de ideologías. Entonces, sobre todo en el siglo XX se peleó la guerra la Guerra Fría. Yo no voy a hablar de lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero básicamente la Guerra Fría tiene que ver con ideologías. La ideología del capitalismo en contra del comunismo. Esa ha sido la guerra. Entonces, en 1989, cuando la Unión Soviética tenía problemas en casi todos los estados que formaban la Unión Soviética y inclusive los países que llevaban esa ideología, como Hungría,
a Checoslovaquia, Yugoslavia, Rumanía, todas estas naciones. La primera nación que se pudo independizar de la Unión Soviética, del sistema comunista, fue Polonia. Allá por los años 70 comenzó un movimiento obrero liderado por Lech Walesa. Pusieron un papa en la Iglesia Católica, el Papa Juan Pablo II, que de alguna forma ayudó, ¿verdad? Ayudó apoyando sobre todo con la fe al pueblo de Polonia. Eventualmente, por mano de un presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, él se puso a hablar con Ronald Reagan, cuando Ronald Reagan era el presidente, por allá como por 1986. Y eventualmente empezaron a conversar y eventualmente cayó el muro de Berlín, un poco después de que terminó Ronald Reagan su estatura como presidente. Él terminó en el 88. En el 89 cae el muro de Berlín, que era lo que dividía las dos, algo simbólico a Alemania. Había Alemania Oriental, Alemania Occidental. Cae el muro de Berlín, dejaron que las familias se pudieran ver. Y se cae. Entonces, eventualmente cae el comunismo en 1991. Entonces, de la fecha, de esa fecha en adelante, se independizaron naciones de la Unión Soviética y fueron declarados estados, ¿verdad? Hubo problemas, obviamente, en Yugoslavia, guerras étnicas, en donde había un genocidio de parte de Serbia en contra de Croacia, y había un tutti frutti ahí que todavía existe. Ahora, en mi observación, esto es personal, yo no soy un experto, yo no soy historiador, yo solamente estoy hablando de algo superficial, yo no me voy a poner aquí, me puedo equivocar fácilmente, pero dentro de mi opinión personal, el comunismo nunca dejó de ser. O sea, mi observación fue esta, de que si ya la Unión Soviética decidieron, ok, este sistema no funcionó, okay, vamos a implementar el sistema capitalista. Obviamente la gente no cambia de la noche a la mañana, se entiende. Entonces, ¿por qué Cuba, por decir, nunca lo abandonó? Porque el comunismo siguió avanzando en los años 90 y en el siglo XXI. Entonces, yo cuando finalmente me di cuenta que el comunismo seguía siendo predicado, vamos a decir, por Rusia y eventualmente por China, fue cuando fui a una manifestación. Yo no soy activista, no me gusta andar a eso, pero un compañero de trabajo que trabajaba en real estate, él es activista. Entonces, y precisamente era una marcha básicamente para que le dieran documentos a la gente indocumentada aquí en Los Ángeles. Entonces, yo ahí miré la propaganda comunista, porque de hecho a mí personalmente, o sea, nosotros íbamos caminando por la calle, no era de que fuimos a un lugar ahí, no, íbamos caminando por la calle y una persona nos dio, a los que íbamos como 4 o 5 de la oficina, y nos dio panfletos, propaganda. Entonces ellos la agarraron, ni siquiera la leyeron y la tiraron. Entonces yo la empecé a leer y el que me la dio me dijo, dice, repártales. Y se fue. Y me dio una caja que han de haber sido como unos 1000 panfletos o más, porque los panfletos eran chiquitos. Y básicamente era propaganda comunista. Entonces yo me quedé, propaganda comunista. Entonces yo dije, no, esto para mí que todavía Rusia anda ahí negando, o sea, de que en realidad siguen. Es mi opinión que Estados Unidos sabe que
que Putin en realidad es comunista, en realidad no es cristiano, porque se dice que es ortodoxo. En realidad no lo es, no lo es, en realidad él sigue siendo comunista. Y en todo caso, ¿qué es lo que quiere el sistema comunista? Dominar el mundo. Ahora, nosotros podemos saber que eventualmente la Guerra Fría la ganó, por decir, Estados Unidos, Inglaterra, que son los líderes, pero sobre todo Estados Unidos, y quedó como superpotencia. Ha habido mucho lloriqueo alrededor del mundo, aún aquí en Estados Unidos, de los yanquis, de colonialismo, de imperialistas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando la gente quiere cambiar el sistema, por ejemplo, una de las cosas que pasaron por allá en los años 70, hubo un problema con el petróleo y un presidente hizo, vamos a decir, como un tratado para que todo el que comprara petróleo lo tenía que comprar en dólares. Ese acontecimiento mantiene al dólar fuerte. Entonces se ha respetado. Entonces, el primer país que vamos a decir que empezó a pegar de gritos fue Irán. Y hubo una revolución en Irán. Sacaron al Shah de Irán y fue cuando entró el sistema religioso a regir a Irán. Si mal no recuerdo, fue en el 79 la revolución. Entonces, desde entonces ha habido guerra ideológica contra Irán de parte de Estados Unidos. Obviamente ellos estaban aliados y todavía están a Rusia. Por otro lado, Arabia Saudita, que en su momento yo no sé si fue llegar a ser el número uno exportador de petróleo, estuvo de parte de Estados Unidos y ha estado casi siempre. Entonces, pues bueno, personas que quieran, aún en los países donde Estados Unidos no tiene mucha influencia, tienen que comprar o vender en dólares. Entonces ha habido muchas personas que dicen, no necesitamos el dólar. Y a muchos de ellos ya los mataron. Gaddafi, Saddam Hussein. Eso se ha hecho de alguna forma, se ha expandido. Esto fue profetizado por el hermano David Wilkerson. Europa quiere que sea el euro, no como para hacer negocio. China quiere que sea su moneda. Rusia quiere que sea su moneda. Estados Unidos obviamente quiere seguir manejando el dólar. Entonces ahorita hay muchas naciones que están peleando ese sistema, de que ya no quieren ser regidos, vamos a decir, por Estados Unidos. Hoy parece que es 3 de abril, estaba mirando yo las noticias en Sri Lanka. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, hay una profecía y esto puede pasar una o varias veces, ¿ok? La de Mateo 24, que es doctrinal, yo ya le expliqué, Mateo 24 es doctrina, ¿ok? Pero, esto puede pasar literalmente, como pasó con el pueblo judío, con la única diferencia que ahora el templo somos nosotros, ¿ok? Pero aún así, pueden destruir los templos, los llamados templos, y de hecho Dios no quiere templos hechos por manos de hombre, ¿ok? Entonces, y sobre todo cuando se hace un ídolo de ese templo, y la mayoría de iglesias lo hacen. La mayoría, hasta donde yo sé, porque dicen, no, tú no puedes pisar aquí, este lugar sagrado solo es para los predicadores. Y hacen del estrado un ídolo. Y yo lo vi, o sea, a mí nadie me lo dijo, yo lo vi. Lo hacen donde quiera, no lo sé. Pero en todos los lugares donde yo fui,
era como un ídolo estar ahí. Oh, no, aquí nada más se puede pisar el predicador, aquí nadie puede... Si eres un pecador no puedes tocar la batería o cantar o whatever. Entonces, ¿pudiera eso pasar literalmente? Sí, y de hecho hay muchos acontecimientos, muchos, que pareciera que va a haber una guerra nuclear. ¿Por qué les digo una guerra nuclear? Porque ha habido mucha gente que ha tenido sueños y aún visiones de explosiones nucleares. Entonces, esa es una. Otra, Mateo 24 está pasando casi a la perfección. Entonces, los cristianos están siendo perseguidos en muchos lugares. Por ejemplo, en Irak ya se pudo ver la persecución de la iglesia en Irak. Se ve la persecución en Irán. Se puede ver a la perfección la persecución en China. En Rusia no se ve. En Rusia Putin dice que no, esta es una nación cristiana, el comunismo, nosotros ya no somos comunistas, pero está mintiendo, él no es cristiano. Yo lo he podido observar que no es cristiano. Entonces, en Estados Unidos, la gente anda en la apostasía, ok, mucha gente dejó al Señor. Hay mucha gente activa en la iglesia, sí, pero muchas andan en el mundo, así como en Jeremías 2, ok. Entonces, pero, comparado con lo que está pasando en otros lugares, pues bueno, o sea, Estados Unidos sigue sobresaliendo todavía. Entonces, ¿en qué me baso? El Señor, a través de los profetas, profetizó que cuando la gente se aparta del Señor o no quieren escuchar a los predicadores, hay unos versículos, por ejemplo, donde dicen, y me vienen a la mente, sus cadáveres se los van a comer las aves del cielo o aún las bestias de los campos. Esto está pasando literalmente en muchos lugares, hermanos. En México está pasando, ahorita en Ucrania está pasando, en donde los cadáveres ni siquiera los entierran. ¿Por qué? Por la razón que sea, pero así lo profetizó. Así lo dijo el Señor. Entonces, vamos a la lectura. Vamos a la lectura. Yo les decía ahorita, yo ahora escuché, por ejemplo, lo que está pasando en Sri Lanka. Yo cuando empezó la guerra, cuando la invasión de Rusia a Ucrania, yo miré, por ejemplo, ahí cuando votaron los países, a los que se abstuvieron, los que votaron en contra, y los que votaron a favor de hacerle un embargo a Rusia. Y me llamó la atención, de China no me sorprendió que no votara, se abstuvo. Pero me quedé pensando, India no votó, se abstuvo de votar. Entonces, ahora yo sé que en India eventualmente va a haber problemas, ya está profetizado, va a haber hambre. Entonces ya ahorita se puede mirar por qué. Resulta que India es uno de los países que más le compra, y si no el más, le compra armas a Rusia. El presidente que está en la India ahorita, que ha habido guerra, ha habido problemas con Pakistán. Cuando la India se independizó de Inglaterra, hubo guerra, como guerra civil. De ahí se separa, por ejemplo, hay varias naciones, pero las más grandes es Pakistán y la India. Hay un problema con Kashmir, muy famoso. Entonces hay varios lugares ahí alrededor en donde yo digo, bueno, eventualmente si la India esta es mi observación, si la India está peleando en contra de Estados Unidos,
no me va a ser sorpresa para mí que va a empezar a haber disturbios en la India y alrededor de la India. Y como ya la influencia de Rusia y de los que hayan sido y de la China crearon disturbios aquí en Estados Unidos, de alguna forma Estados Unidos está desquitando de esos disturbios. Sí, Estados Unidos está creando disturbios alrededor del mundo, pero de igual forma lo está haciendo China y la Unión Soviética. Pero sobre todo lo está haciendo la Unión Soviética, Rusia. Rusia antes estaba usando a Ucrania. En Ucrania era donde tenían muchos lugares ahí para fomentar la desobediencia civil alrededor del mundo. Entonces, básicamente, si uno lee el manifiesto comunista, y a mí me tocó ver varias cosas en relación a eso, la única forma de quitarle el dinero a los capitalistas es matándolos, o sea, a la mala, a la mala. Entonces, salió otra persona y dijo, no, lo podemos hacer cívicamente, con manifestaciones, o sea, con los sindicatos, con los gremios. Entonces ahorita sobre todo estamos usando los gremios. Aquí en Estados Unidos los gremios son Black Lives Matter, las uniones de obreros que tienen mucho poder. Y eso está pasando bien fuerte en Argentina. En Argentina los obreros tienen dominados. Yo veo a los políticos con miedo. Yo veo a los políticos miedosos. Le tienen miedo a O sea, parece que tienen mucho poder. Yo no sé lo que está pasando en Argentina. Lo que sí sé es de que en Argentina va a haber disturbios muy feos. Ahora, la razón del petróleo, eso es suficiente para que haya disturbios en todo el mundo, sobre todo en las naciones más pobres. Ahora, ¿quién está en contra del sistema capitalista? Ya ahorita están identificados por lo menos Irán, Siria, a Rusia, China, a Argentina, Bolivia, obviamente Cuba, Nicaragua. Entonces hay países, dependiendo del presidente que gane. Ahorita hay que ver lo que está pasando en todos esos países donde eran comunistas. Yo no estoy seguro, pero parece que hoy hay elecciones en Hungría, que era un país que sufrió una invasión de la Unión Soviética, que se quería independizar allá por los 50 y que pedían ayuda a Estados Unidos y nunca la recibieron. Pedían ayuda inclusive por un periodo de tiempo. O sea, los arrasaron, pero hubo unos días en donde tuvieron libertad y salió la voz al mundo. Ayúdenos, ayúdenos, SOS, ayúdenos, necesitamos su ayuda. Pero no llegó, o sea, eso equivaldría a una guerra nuclear. Entonces llegaron los rusos y mataron a estas personas. No todos murieron, pero parece que en todos estos lugares va a haber situaciones. Y entonces apuntan a lo que está en la Biblia. Pero parte de eso, es la persecución de la iglesia. Entonces, en México está siendo perseguida la iglesia. Ahora hay que identificar la iglesia, hermanos. Hay que identificar la iglesia. Donde se predica a Cristo, ahí está Dios. Pero un cristiano que persigue para matar a otro cristiano, como ha pasado, por ejemplo, allá en Chiapas, por ejemplo, los pueblos católicos que viven en la idolatría. Fíjense, por ejemplo, algo que la gente evangélica no sabe, solo si salieron de la iglesia católica pudieran saber, pero por ejemplo,
yo hablo de México, en México y obviamente aquí en Estados Unidos, pero sobre todo en México, todos los pueblos, todos, ya cuando llegan a formar un pueblito lo suficientemente grande, la Iglesia Católica pone una iglesia, un templo. Entonces en ese templo ponen a un santo, puede ser la Virgen, puede ser algún santo, puede ser que el Sagrado Corazón, que San Ignacio, mi pueblo es el patrón Santiago. Hay alguien a quien le hacen fiestas. ¿Okay? Entonces, en Chiapas, en estos pueblos, en donde hay estos templos, le hacen fiesta al santo. Entonces usualmente lo típico que hay ahorita es, aparte de la veneración a los santos, que mucha gente en realidad es adoración, porque inclusive no es lo que enseña la doctrina católica, pero mucha gente lo hace ya por tradición. Entonces, pero eso incluye por tradición las borracheras, las peleas. Y un día yo miré un programa de España en donde hay así como van a, ¿cómo le llaman? Cuando van, por ejemplo, en Jalisco hay una muy famosa, la Talpa, la Virgen de Talpa. Entonces la gente se va caminando, a veces hay gente que camina un día, hay gente que camina 2 días. Ahorita no recuerdo el nombre. En España hay un lugar que se le llama algo así como el Camino a Santiago o de Santiago, que es como, hay gente que hacen mandas, no, mira, patrón Santiago, si tú me ayudas, yo te prometo que voy a caminar 2 o 3 días de camino. Entonces un día yo escuché a una persona que vivía, un niño, en un pueblo entre donde, yo no sé qué tan, no lo he investigado, qué tan largo, cuál es el lugar más largo para caminar de A al punto B, como una manda al patrón Santiago. Y hay, por ejemplo, un pueblo más, pero por lo menos este niño, esta familia vive en un pueblo en donde dice, no, pues ya ahí vienen las prostitutas otra vez. O sea, resulta que en el camino a Santiago se llenan de prostíbulos, o sea, se van las prostitutas porque es el mejor tiempo. O sea, la gente en lugar de ir, ya para empezar, pues no está bien, ¿verdad? A venerar, a darle culto al santo. De paso, pues llegan con las prostitutas, en la peda, en la borrachera, o sea, una Sodoma y Gomorra. Entonces, fueron observaciones de niños. Yo cuando miré ese programa, yo no sabía, y digo, wow, ahora, yo sé que en mi pueblo pasa eso, yo lo vi, de niño yo lo vi, ahora, no en relación a las prostitutas, pero yo miraba cómo la gente, eran puras borracheras, parece que ahorita está fuera de control. Entonces, se convierten en fiestas, o sea, feas, feas. Entonces, estas personas en Chiapas se fueron, se hicieron protestantes, por decirlo así. Empezaron a seguir una iglesia evangélica que dice, no, nosotros somos salvos por la sangre del Cordero y es Cristo quien murió por nosotros. Nosotros ya no queremos andar esas cosas. Porque, por ejemplo, les decía, no, pues tienes que participar, pues tú siempre participaste, tú eres el que traías el tequila y lo comprabas, y oh, no, ya no quiero hacer yo eso. Y llegaron a un punto en donde hasta han llegado a matar a las familias y expulsarlas de ahí. En todo caso es a los evangélicos. ¿Y quiénes los corrieron? Los católicos. ¿Ok? Nosotros sabemos que eso no es de Dios. Cuando una persona persigue a otra, inclusive para matarlo, o sea, eso es un crimen y Dios no lo deja sin castigo, hermanos. ¿Ok? Eso ha pasado en muchos lugares. En México se hace, mira, la cosa fea y no va a mejorar. No va a mejorar.
el Señor, yo recibí del Señor, la ira de Dios se está manifestando ya comenzó la mortandad. Entonces lo único nosotros que tenemos que hacer es orar, estar despiertos y predicar, seguir predicando, ¿verdad? Para sacar del fuego, ¿verdad? Aquellos que tengan oídos para oír. Entonces, lo que les estoy diciendo es de que ahorita una de las formas que podemos ver de por qué va a haber rumores de guerra, pero antes de eso va a venir la persecución de los cristianos. Aquí ya comenzó la persecución con el coronavirus, ya no los dejaban congregarse, aunque podemos seguir predicando el evangelio. Yo lo hice, yo lo seguí haciendo. ¿Verdad? Cuando ya no voy a poder? Pues cuando me cierren el canal, ¿cómo voy a compartir? Va a llegar un punto en donde no me van a dejar. Entonces, pero el evangelio se va a seguir predicando, o sea, yo puedo ir todavía caminando a algún lugar y compartir el evangelio con alguien. Entonces hay personas que ya les han cerrado los canales en diferentes países, hay naciones en donde a los cristianos ya los están persiguiendo, ya les mencioné Entonces, mientras se predica el evangelio bajo persecución, aún aquí en Estados Unidos hay persecución, aunque todavía no están tan locos. En Canadá ya lo es. Predicar el evangelio en Canadá ya es perseguido. Ahora, mucha gente predica mal también. ¿Ok? Pero eso no quita de que hay personas que predican a Cristo. ¿Y qué es lo que hacen? Lo primero que hacen es le dan una vuelta, o sea, lo rodean. Y luego les empiezan a decir malas palabras, se desnudan, las personas empiezan a hacer actos así como de si estuvieran teniendo sexo, porque dicen, no, es que los cristianos, eso para ellos es abominación, solo hacen a propósito, se burlan, ahí están los burladores, el nombre de la bestia. Entonces, una vez que mientras se está predicando el evangelio, viene la destrucción. ¿Cuándo? Cuando digan paz y seguridad. Esto de paz y seguridad es contra la iglesia también, hermanos. Es contra la iglesia también. Contra la iglesia que dice paz y seguridad, viene destrucción repentina. Ahora, en la carne, en lo físico, ¿quién dice esto? La ONU. Ahorita el gobierno que quiere... hay un grupo de naciones a través de las Naciones Unidas que eventualmente quieren establecer la paz mundial, que ya no haya pobres, está el programa 2030. Pero parte de ese programa no está escrito, pero va incluido. O sea, la mentalidad es, vamos a predicar la ciencia y la educación y quitarle lo ignorante a la gente que todavía cree que hay Dios. Entonces eso incluye venir en contra de nosotros. Y sabemos que van a ser avergonzados. ¿Cuándo? Cuando les venga la muerte de Dios, y a quien pone precisamente a personas malvadas para destruir la tierra. ¿Okay? Entonces, es tiempo de estar despiertos, hermanos. No es tiempo de andar en el mundo, no lo es. Es tiempo de estar despierto porque va a haber hambre. Imagínense lo que es. O sea, esto no es difícil. Ya lo que está pasando ahorita, en abril del 2022, no es difícil saber que si está subiendo el precio del petróleo, si en un tiempo estaba a $60 y ahorita hay analistas que pueden llegar inclusive a los $300, eso equivale a que la gente no va a poder comprar comida. La gente que está produciendo ya no va a ser negocio producir, porque la gente no lo va a poder pagar. Y como hay guerra, por ejemplo, en Ucrania hay mucha producción de trigo y de maíz.
y como consecuencia lo que sale del trigo y del maíz. Entonces no se está produciendo. Con el coronavirus se dejó de producir y se alteró. Ahora esto es planeado, hermanos, ¿ok? Pero bueno, Dios tiene muchas formas de castigarnos y son bíblicas, hermanos, son bíblicas. ¿Ok? Entonces nosotros no podemos cuestionarle nada a Dios. ¿Ok? Porque no podemos ser más justos que Él. ¿Ok? Esto viene de Dios. ¿Por qué? Porque la gente se ha apartado de Él. La gente, vivimos mundialmente, vivimos en un mundo materialista, como nunca. Entonces Dios pone orden, entonces pone orden en la iglesia. Entonces ahora vienen también los tiempos de amoríos. ¿Cuáles son los tiempos de amores para buscar a Dios? Cuando la gente sufre. So, por un lado, viene la muerte, mucha gente va a morir. Por otro lado, viene un gran avivamiento en la iglesia. ¿Okay? Ahora, las personas que mueren, o sea, las personas que siguen a Cristo, en realidad no morimos, hermanos. Nunca se les olvide eso, es tiempo de dar fruto también. ¿Verdad? Sí, ahora, por ejemplo, yo hace rato dije, bueno, voy a ir a comprar comida. Si antes compraba 1 libra de arroz o 2 libras de arroz, fue y me compré 10 o 20 libras de arroz. Si antes tenía para comprar 1 kilo de frijol, fui y me compré 20 libras de frijol. Digo, ahí está, pues ahí lo voy usando. Compré aceite. Si compraba una botellita, me compré uno de 5 galones. Compré agua. Ahora yo le digo, Señor, ¿debo de hacer eso? O de alguna forma también es como quitárselo a otra persona. En una nación, yo también pienso en eso. Pero yo digo, bueno, en todo caso, pues si yo sé que vienen problemas, esa comida yo no la voy a tirar. Entonces yo digo, pues si estoy viendo, si uno sabe lo que viene, pues lo menos que puedo hacer es por lo menos comprar comida y no dejarle a Dios todo. Y yo sé que Dios cuida de uno. Ahora, si viene la muerte, pues bueno, el Señor dijo, no teman a los que matan el cuerpo. Témanme a mí, más bien. Entonces tenemos que tener temor de Dios antes de que tenerle temor a alguien que nos mate en una guerra nuclear. Entonces, yo estoy observando en donde qué es lo que está haciendo sobre todo estas naciones. Por ejemplo, Rusia, ¿qué ha hecho en América Latina? Levantar, vamos a decir que picando la cresta. Por ejemplo, hablan de México. No, en realidad mucha parte de Estados Unidos era de México. México debería de reclamar su parte ahí picando la cresta. Y está un presidente que se deja llevar por esas tonterías. Y de alguna forma Obrador odia a esta nación. Pero es un hipócrita, ¿por qué? Porque nos dice a nosotros que mandamos dinero a México, que somos unos héroes. O sea, vivimos en un país capitalista, Estados Unidos. Él odia a los Estados Unidos, pero él quiere que le sigamos mandando dinero a la gente que está en México, a la familia, para él tener un buen gobierno. Eso es hipocresía, hermanos. O sea, uno debe de ser, ahí es donde está la hipocresía, lo podemos ver, que eso es una figura de la hipocresía en la iglesia. Debemos de ser íntegros, hermanos, debemos de ser íntegros. Entonces, se están creando divisiones. No me sorprendí, no me va a sorprender si, por ejemplo, Guatemala reclama lo que le pertenecía antes. Que tampoco me está... Yo de hecho no sé en dónde hay. Yo sé de algunos lugares. Sé de la India.
Va a haber problemas con Pakistán y todo alrededor ahí en la India y alrededor de Pakistán. Yo sé que va a haber problemas alrededor de Rusia y de China, así como los ha habido aquí, así como hay personas que vienen hasta que dicen, queremos libertad. No, eso está orquestado, hermanos. Si quisieran libertad, se pueden quedar en México. México es un país demócrata. Ahí hay democracia. Entonces, ¿por qué quieren llegar a Estados Unidos? Está orquestado. Entonces, así como está orquestado eso, también en aquellos lugares. O en todo caso, es lo que está. Vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Ok. Que es Lucas 21. A unos que hablaban de que el templo estaba todo adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Aquí habla de un templo. Okay. Sabemos que ese templo es simbólico, ya lo expliqué, eso somos nosotros. Tiene que ser destruido este templo eventualmente, hermanos. ¿Por qué? Porque vivimos como en un sueño. Ahora, ¿cuáles son los templos? Estos que la gente admira, paganos. Por ejemplo, en Arabia Saudita, ahí donde tienen la piedra. En Roma, en la ciudad del Vaticano, por ejemplo, la Basílica Sixtina, y en el Vaticano precisamente. Todo eso va a ser destruido, hermanos. Todo eso, todos los templos esos van a ser destruidos. Eso va a pasar antes de que nos maten a nosotros. O sea, de una guerra nuclear, eso va a pasar antes. Para que nosotros podamos ver lo espiritual, lo tenemos que ver visual. Esa es la abominación desoladora. Cuando vean al ejército rodear a Jerusalén. Esa es la abominación. ¿Y qué pasó? Destruyeron el templo. Entonces esos templos que la gente adora van a ser destruidos antes de que venga la guerra nuclear. Entonces no va a venir la guerra nuclear antes de que venga eso. Porque si pasara después, entonces ¿a quién se lo va? O sea, primero es la persecución de los cristianos. Idólatras, que aman este mundo, que tienen imagen. O sea, para Dios es abominación, hermanos. Todos esos templos es abominación. Lo dice Pablo. Entonces todo eso tiene que ser destruido antes de que seamos destruidos. Ahora, en el proceso mueren muchos cristianos. Y fíjense algo yo tuve una observación. Eso es típico. Yo hago observaciones. No sé si ustedes recuerdan cuando salió aquel video muy famoso cuando Estados Unidos invade Irak y eventualmente agarran a una persona, a un soldado, y le cortan la cabeza en la cámara, o sea, ahí sale. Entonces eso tuvo billones de vistas, ese video, que eventualmente los quitaron. En ese tiempo dejaban que uno mirara los videos. Yo miré a muchas personas que les cortaron la cabeza. Entonces pero yo miré uno en donde ISIS o como se llamen, que es un movimiento, vamos a decir, que salió de Arabia Saudita, o sea, es de la religión que sale de Arabia Saudita, no de Irán. Les están cortando la cabeza. Entonces hay una guerra, por ejemplo, entre ellos. Vamos a decir, así como hubo guerra entre protestantes y católicos en el siglo XVI, en el tiempo de Calvino, de Martín Lutero. Así también hay guerra entre ellos. O sea, se odian, no se toleran la religión que sale de Irán y la que sale de Arabia Saudita. Se odian y son crueles. Entonces hubo una guerra entre Irán e Irak. Entonces, y los dos creen en el Mahoma,
Pero parece que la diferencia tiene que ver con la descendencia, o sea, la doctrina. Entonces, en este caso era un grupo de ISIS, que en realidad era apoyado por Estados Unidos. Uh, Está comprobado. Uh, Agarran un cristiano. Y ese cristiano, hermanos, yo no vi lo que él estaba viendo, pero no me cabe la menor duda de que ahí estaba el Señor con él. Ahí estaba con él. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. No le tengan miedo a la muerte. Ustedes tienen que poner la confianza en Cristo. Por eso deben de estar despiertos, porque si no están despiertos, su cara va a palidecer y no van a soportar el miedo y van a quedar postrados en el desierto. Van a morir con mucho miedo. Estamos hablando de que viene una persecución muy grande, hermanos. Sobre todo yo oro por mis hermanas, las mujeres. Muchas mujeres van a ser violadas. Muchas, como no tienen idea. Tenemos que estar en el Señor, hermanos. ¿Cómo vas a poder defender a tu esposa y tus hijos? ¿A tus hijas? Por ejemplo, si vienen 100 personas contra ti, aunque tengas una metralleta, aunque tengas 2, 5, ¿cómo? ¿Los vas a matar a todos? No pongan la confianza en las armas, hermanos. Si ponen la confianza en las armas, van a ser avergonzados. Y aún a ti te pudieran violar. Porque la guerra, hermanos, no es contra el comunismo. La guerra no es contra el socialismo, la guerra no es contra el capitalismo, la guerra es contra Satanás. En todo caso, es contra Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar despiertos. Si ustedes están despiertos, ok, manténganse despiertos, está bien. Orando, pidiendo por las necesidades, oren por mis hermanas, de débil fe sobre todo, para que no tengan miedo, para que lleguen al conocimiento pleno del Señor. Oren por ellas. Porque vienen tiempos muy malos, hermanos, muy malos. Ahorita en Ucrania están violando mujeres, ¿ok? Por si no lo sabían. No salen las noticias, pero está pasando, ¿ok? Por allá después van a salir los testimonios, ¿ok? Fíjense, si viene, va a haber revoluciones y va a haber nación contra nación y reino contra reino. Reino contra reino, por ejemplo, una revolución en un país, ese es un reino contra reino. En todo caso, el que está influenciando esto es Satanás. Ahorita ya la gente, por cualquier cosa, ya se los dije, estamos rodeados. Ahorita la envidia, la gente está bien envidiosa ahorita. Ahorita la gente por cualquier cosa se enoja. ¿Por qué? Son demonios, hermanos. Hay un momento donde los demonios se amontonan. Entonces no es lo mismo tener un demonio que tener 100 demonios. No es lo mismo. Una persona que tenía una legión de demonios, ni siquiera una cadena lo podía parar. Eso es real, hermanos. Eso es real. Entonces, ¿cómo vas a poder detener tantos demonios en contra de ti? La única forma es entendiendo el Evangelio, poniendo la confianza, no con religión, hermanos. La religión no salva. Poniendo confianza en el testimonio de Cristo Jesús. Su sangre
es suficiente para lavarnos de todo pecado. Es suficiente. Pero lo tenemos que hacer ahorita, no cuando ya vino. Entonces una persona que pone la confianza, todos estos pastores que tienen la confianza en sus pistolas, hermanos, Cristo lo dijo, yo no sé, no tiene nada de entendimiento, nada, o sea, esto yo lo entendía como católico, no quiero aquí yo poner, como católico yo no entendía el evangelio, pero yo entendía esto, cuando vienen a arrestar a Jesús y Pedro saca la espada, porque Jesús les dijo, todos me van a negar. Y Pedro dijo, aunque me maten, Señor. Y él lo decía de verdad. Pero Pedro no entendía. Pedro no entendió. Entonces cuando vinieron por Jesús, Pedro era valiente, hermanos. Él sacó la espada y le cortó la oreja a una persona. Y lo iba a matar. Pero Jesús le dijo, guarda eso. Guarda eso. Y le habló con autoridad. Y Pedro se confundió. Entonces Pedro se quedó parado como diciendo, como el que vive espada, espada morirá. Y Jesús sanó al que Pedro le cortó la oreja. Así como Pedro, ¿ah? Señor, pues no entiendo, ¿cómo te vas a dejar? Y se lo llevaron. Entonces Pedro se enojó con el Señor. Señor, pues yo no entiendo, o sea, yo te quiero defender y no me dejas. ¿Por qué? Porque ya Satanás, ya le había dicho, Pedro, Satanás pidió permiso para zarandearlos, pero yo voy a pedir por ti, por todos. ¿Qué estuvo haciendo Satanás en Pedro? Lo zarandeó, lo negó. Y cuando él oyó el canto del gallo, la mirada de Jesús y la de él se encontraron, así como viéndolo Jesús a él en los ojos. Y ahí una vez más, Pedro entró en razón y lloró. No es siendo machos, hermanos, no es siendo machos que el Señor nos salva, es siendo humildes. No podemos pelear contra la gente y menos asesinándolos. Si no estamos despiertos, no vamos a poder y vamos a ser avergonzados. Tenemos que poner la confianza en el Señor, porque viene hambre sobre todo a países más pobres. ¿Qué va a llegar aquí en Estados Unidos? O sea, cuando viene la ira de Dios, hermano, y si es mundial, nadie se puede esconder. En un lugar de una forma, en otro lugar de otra forma. Los países más pobres no pueden comprar petróleo a precios baratos. ¿Qué equivale a eso? Si la gente vive al día y aún hay gente que no puede comprar comida, hay gente que muere de hambre todavía. Subiendo el petróleo sube todo. Sube el arroz, sube el maíz, la comida sube. Entonces eso se va a ver en todo el mundo. Entonces ya hay países que se están diciendo, no, pues no tenemos que hacer eso. Entonces, pero ¿cómo peleas contra estas naciones? ¿Cómo peleas contra la OTAN? ¿O cómo peleas contra China y Rusia? En todo caso, hermanos, Dios usa todo esto porque va a haber un gran avivamiento. Porque no podemos entrar en el reino de Dios si no tenemos tribulaciones.
Entonces, por ejemplo, yo ahorita predico el Evangelio, predico a Cristo, predico la sangre del Cordero, predico el testimonio de Cristo. Y son poquitos las personas que escuchan. Pero esperen, ustedes fíjense, simplemente los números. Aquí el promedio de vistas de un video son 10 vistas, la mayoría. Hay algunos que por ahí tienen, pero el promedio son 10 vistas. Ahora que venga el hambre, de hecho yo lo miré, incrementó cuando el coronavirus. De repente había 100 personas viendo los videos, a veces 200 personas. Pero ya una vez que se empezó a calmar el coronavirus, ya salió la vacuna, se regresó casi ahorita a la vista. O sea, la gente se olvida de Dios. O sea, la gente no busca a Dios. Y eso así ha sido siempre. Si la gente no sufre. Entonces, hagan de cuenta que simbólicamente en todo el mundo la mujer a la que viene a salvar Cristo, simbólicamente le está saliendo pecho, está en tiempos de amoríos. O sea, está comenzando. ¿Y cómo va a terminar? O sea, va a haber dolores de parto. Pero eventualmente van a nacer ese hijo, esa hija de Dios. Okay. En el proceso van a matar a algunos de ellos, algunos de los predicadores. No hay miedo, hermano, no hay miedo. Si vienen contra nosotros y nos matan, no hay miedo. Estamos en el Señor. Entonces, si yo les decía de esta persona en Irak que era cristiano, le estaban cortando la cabeza y yo le pude ver el gozo en su cara. ¿Quién se va a gozar? Lo primero que pasa cuando a una persona le van a cortar la cabeza, imagínate si uno se asusta porque te dicen, no, pues ya te corrimos del trabajo, la gente pálida, se le viene la sangre para, ¿cómo que ya no tengo trabajo? Imagínate que están a punto de cortarte la cabeza, ¿cómo se te va a poner la cara? Amarilla, pálida, se te va la sangre a los talones. Pero esa persona tenía cara de ángel. Yo lo vi. Y ahí se mira cuando le cortan la cabeza con un cuchillo. Y era profesional el que le cortó la cabeza, no tardó mucho. Yo un día miré, me imagino que ustedes también, donde empezaron a entrenar a los niños. Había niños cortándole la cabeza a las personas. Niños de 6 años, de 8 años. Y yo miré un cuerpo donde a una niña, a un niño le cortaron la cabeza. Y hay un cuerpo de una persona como que el niño pues no sabía, como que no, pues a ver, córtale por acá, no es por acá, a ver, ahora por acá, no es por acá, no es por aquí, a ver aquí. O sea, esa persona sufrió mucho. Pero si estamos en el Señor, hermanos, ni uno de nuestros cabellos perecerá. No se les olvide eso. Tienen que poner la confianza en el Señor, buscando siempre del Señor. Caerán a tu lado 1000 y 10,000. Tu diestra, pero a ti no va a llegar. O sea, ya no morimos, hermanos. Aunque le quiten la vida a este cuerpo, todos vamos a morir. Pero es de la forma que vamos a morir. Podemos morir en la tierra prometida o podemos morir en el desierto, simbólicamente. Moisés murió en el desierto. Y casi toda la gente que salió de Egipto murieron en el desierto, o sea, murieron mal. Moisés murió en el desierto que simbolizaba la muerte de Jesús en el desierto. Pero si estamos en el Señor es fiel, hermanos. Cuando mataron a Pablo, Pablo no sufrió. Cuando mataron a Esteban, Esteban no sufrió. No sufrió las pedradas, porque ahí estaba el Señor con él.
So, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no sean engañados. También no se dejen engañar. Por ejemplo, Putin dice que él es cristiano, no se dejen engañar. Cada vez va a haber más personas. Ya Cristo va a venir. Ya Cristo va a venir. No se dejen engañar. Jesús no viene al desierto, hermanos. Este es el desierto. Jesús no va a venir aquí. No se dejen engañar. A otros los han engañado. No, que vamos a ser arrebatados. Aquí. Hicieron hasta películas y se va a quedar la ropa. Y no inventen, hermanos. No. En todo caso, por decir, el arrebatamiento, hermanos, es después del milenio, no antes. Ya se los leí. El arrebatamiento no es ahorita, es después. No se dejen engañar, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Hay gente que ya se ha dejado. No sé si recuerdan que andaba un puertorriqueño que decía que era Jesús y había gente que lo seguía. En Rusia acaban de arrestar a uno que por un tiempo decía que era Jesús y había gente que lo seguía. Eso va a crecer. Y fíjense, van a venir muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo. Esto aplica también que son cristianos y dicen: Cristo viene pronto. O sea, el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Si hay una persona que te predica a Cristo y te dice: el tiempo está cerca, no te dejes engañar. Nosotros debemos de estar preparados siempre. Mas no vayan en pos de ellos. Cuando oigan de guerras y de sediciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediato. El fin no es ahorita, hermanos. El fin es cuando Jesús entrega todo al Padre. Entonces, el fin no es ahorita. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ahí está. Y habrá grandes terremotos. Todavía no vienen los terremotos. Fíjense, hay un terremoto aquí en Estados Unidos que se debe de tener en cuenta. El hermano Wilkerson dijo: va a haber un gran terremoto muy grande en Japón que va a preceder a un gran terremoto como nunca en Estados Unidos. En Japón ya pasó. Pudiera ser que está cerca el terremoto. Pero fíjense, ¿cuándo es cuando viene el terremoto? Es cuando habla Dios. Entonces, es cuando nos están persiguiendo. Aquí la persecución ya comenzó, pero es leve. Es leve. Todavía no es grave. Es leve. Puedo predicar todavía aquí. El día que ya no me dejen. Ahora, fíjense bien. Vamos a decir, me quitan de YouTube, me cierran el canal y no puedo hacer nada. Yo voy a seguir predicando en otros canales. Por ejemplo, Donald Trump comenzó un canal en donde ahí puedo predicar. Ahorita no recuerdo cómo se llama la aplicación. Entonces, si a mí me cierran el canal aquí, búsquenme. Entonces siempre voy a estar como Cristianos Renovados, si es que tengo palabra de Dios. Ahora, no me busquen a mí especialmente para profecía y todo eso, sino eso es para preguntarle al Espíritu Santo. ¿Okay? No hagan de los predicadores ídolos, hermanos. ¿Okay? Entonces yo voy a seguir predicando. Ahora, si no hay, por ejemplo, predicación aquí o en el de Donald Trump o en el que sea, lo más probable es de que ya morí.
Pero mientras yo tengo vida y y por la gracia de Dios pueda yo estar predicando, yo siempre me lo voy a poner como cristianos renovados. Ahorita el canal es Cristianos Renovados. Para encontrarlo yo le puse un video 123, 123, 123. Pero bien puede ser, le puedo poner Cristianos Renovados 0123 o 01234 o 01235, pero eventualmente, si yo tengo un canal, va a estar como Cristianos Renovados. Cristiano, porque a veces ya alguien me ganó con el nombre. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ser renovados. Nuestro corazón debe de ser renovado, o sea, de que Cristo se forme en nosotros. Entonces, ese terremoto, va a haber un terremoto aquí. El hermano dijo, parece que no es California, o más bien, y es muy grande ese terremoto. Y la causa número uno de miedo en todo el mundo van a ser los terremotos, o es mundial. Pero el terremoto aquí en Estados Unidos va a ser muy grande, hermanos. Y va a haber otro muy grande allá en unas islas de Alaska. Y eso va a hacer que haya terremotos aquí todo en la costa del Pacífico, Estados Unidos, que pudieran llegar hasta Chile. O sea, acuérdense que estamos en el anillo de fuego. Entonces, estas cosas tienen que pasar. Todavía no han pasado. Ya la mayoría de las cosas profetizadas ya han pasado. Va a haber disturbios, aquí van a comenzar los disturbios y vienen precisamente, hay muchos grupos, Black Lives Matter, LGBT, los hispanos se van a dejar engañar, en contra de los racistas. Hermanos, no se dejen llevar por eso. Nosotros tenemos que obedecer al gobierno que sea. Tenemos que obedecer. Nosotros no tenemos que andar en manifestaciones, no tenemos que andar, no. Tenemos que obedecer a las autoridades que pone Dios. Y a nosotros que predicamos, si nos prohíben predicar, hay un tiempo donde el Señor dice, escóndete mientras pasa mi ira. Eso es tiempo de oración para nosotros. ¿Para en dónde nos escondemos? Ahí entre la piedra. ¿Quién es la piedra? Jesús. O sea, es tiempo de más oración para nosotros. O sea, es tiempo de estar despierto día y noche. O sea, ya no, como les dijera, por ejemplo, cuando vino Babilonia en contra de Israel, no era que Jeremías andaba predicando, estaba la guerra. Estaba la guerra, o sea, ¿cómo podía predicar? Imagínate, no era que Jeremías, a ver, a ti mientras te están metiendo la espada, déjate predico. No, lo están matando. Ya hay un tiempo en donde no puedes predicar. No puedes predicar porque están matando a la gente o están... Entonces es tiempo de estar en la roca. Hay una palabra que no me acuerdo, pero es entre la peña, o sea, escondidito ahí, en Jesús. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres. Ahí está el hambre, pestilencias. Y ahorita las pestilencias tienen nombre, sabemos que va a haber el cólera. El cólera, va a haber mucho agua contaminada, obviamente. El cólera en muchos países pobres. Y habrá terror y grandes señales en el cielo. Literalmente, ¿ok? Ya saben, esto es doctrina. ¿Ok? Pero esto está pasando literalmente. Grandes señales del cielo. ¿Ok? Es mi creencia, es mi creer, puedo estar equivocado, de que ya ahorita, por ejemplo, hubo una piedra, como un meteorito, que no sé si ustedes lo vieron, que cayó en Rusia hace unos años. No sé, pero yo pienso que eso se puede manejar. O sea que hagan de cuenta que alguien manda a aventar pedradas del cielo, de la luna, del espacio, de donde ustedes quieran, como misiles.
y eso produce sobre todo un sonido muy grande. Los vidrios explotan y hay una explosión, y entre más grande la piedra, pues es como una explosión nuclear también. Okay, y eso va a destruir muchas cosas, aunque el, el efecto colateral pues no es la radiación. O sea, no hay radiación. No hay un efecto secundario, vamos a decir, que digan, no, pues tienen que pasar miles de años para que se pueda. No, o sea, eso solamente queda la devastación. O sea, quebró las ciudades, se cayeron las paredes mataron a la gente, pero quedó la gente muerta. ¿So qué es lo que puede pasar después? Como el cólera, los cuerpos que están ahí sin enterrar. ¿Quién los va a enterrar? Pues va a haber enfermedades, ¿verdad? Pero no es lo mismo a explosiones nucleares. O sea, en todo caso van a ser piedras lanzadas de donde sea, del espacio, obviamente. Pero antes de estas cosas, okay, entiendan eso, primero nos persiguen. O sea, en todo caso, ese es el castigo por tratarnos mal. O sea, primero nos tienen que tratar mal, muy mal, antes de que vengan todas estas cosas. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, serán llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto será ocasión para dar testimonio. Propónganse en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Esto ya me ha pasado a mí. En caso de que les pase a ustedes, vamos a decirlos, no, pues que tú dijiste esto, y está en el internet o lo que sea, o alguien te acusa, algún vecino, tú dijiste eso y te llevan a la cárcel. No trates de investigar cómo te vas a defender. Dios te va a defender en la corte, si te hacen un juicio. Eso a mí me ha pasado, no en el juicio, no en la cárcel, pero hay ocasiones en donde la gente viene contra mí para acusarme de algo y el Señor me da palabra, pero no palabras mentirosas, o sea, sinceras. Entonces sale palabra de uno, es que hasta yo me quedé, ¿de dónde me salió eso? Y aquí está, hermanos, aquí está. O sea, no se preocupen qué van a decir Eso le pasó a Pablo cuando lo llevó, él no se preocupó, él sabía. Esto será ocasión para dar testimonio. Propongan en vuestros corazones no pensar antes cómo van a responder en vuestra defensa, porque yo les daré palabra y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Eso es en doctrina, pero también es en alguna corte o en algún. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes. Esto es cierto, no en todo el mundo, pero sí, por ejemplo, esto sabemos que pasa, por ejemplo, en los países musulmanes. Por ejemplo, una abominación para un musulmán es de que una persona se haga cristiana. ¿Y qué hacen cuando se dan cuenta de que, oh, tú ya eres cristiano? Encuentran a una persona con una Biblia, y hay testimonios en el internet. Los mismos padres mandan matar a sus hijos. Algunos algunos llegan a dudar de su fe. Dicen, ay, ¿por qué hiciste eso? Y ya lo que hace el mejor es, vete. O sea, le perdonan la vida, pero no los quieren. Hay otros donde el mismo padre o los hermanos matan a la hija o al hijo. En otras ocasiones los dejan ir. En otras ocasiones dicen, no, yo no voy a matar a mi hijo o a mi hija. Vámonos, mejor, porque nos van a matar a todos. Hay gente que deja la religión porque le tienen más amor a sus hijos que dejar o sea, que a su religión.
Entonces, esto es cierto en el Islam. ¿Ok? Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pacientes. Y la paciencia es un don, es un fruto del Espíritu. O sea, la paciencia es para terminar la carrera, hermanos. Enfóquense en Jesús, enfóquense en el Señor. Ese es un fruto del Espíritu. Cuando veas cosas muy malvadas, mucha gente reniega de su fe eventualmente. Pero no es por lo que ve, sino porque no está despierto. Anda en el mundo. Entonces una persona que anda en el mundo y mira, imagínate, si tú miras a uno y mata a uno y viola a otra y mata a uno y le corta la cabeza a otra, ¿cuánto puedes aportar? ¿Cuánto? Eventualmente llegas a la conclusión, Dios no existe. ¿Por qué llega a la gente a esa conclusión? Porque están en la carne. La carne siempre va a tender a eso. Entonces tenemos que estar en el Espíritu, hermanos. En el Espíritu. ¿Cómo podemos estar en el Espíritu? Siempre dándole gracias a nuestro Padre Dios por su Hijo amado Jesucristo, agradeciéndole a Jesús por su sacrificio y dando testimonio que lo amamos. ¿Cómo damos testimonio que lo amamos? Predicando su sacrificio, predicando su testimonio, amando a nuestro prójimo. Porque parte de eso tenemos que dar testimonio de que sí creemos, y de la única forma que creemos es primero creyendo el Evangelio. Si no crees el Evangelio no vas a poder amar, no vas a poder perdonar. Todo comienza con rendirte a Cristo. Tú te rindes a Cristo y esto un niño lo entiende. Cristo murió por ti. Eres justificado por el sacrificio de Cristo. Lo único que tienes que hacer es gracias, Cristo Jesús, porque tú me justificas, Señor. No es mi justicia, es la tuya. Y en la medida que tú haces eso, ahí el Señor te da su gracia. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque usted es bueno, Señor. Entonces tú estás despierto, te alimentas de la palabra de Dios. Entonces tú puedes ver. Ahora, el Señor dice también, esto ayer me lo enseñó el Señor, de que el Señor aún nos ama tanto que no quiere que veas tanta maldad. O sea, en parte el Señor no quiere que puedas mirar más allá de lo que Él... O sea, el hecho de que uno pueda mirar cómo le cortan la cabeza a uno y le causa a uno cierta... Aún de eso el Señor, o sea, nos puede apartar de ver las muertes. Nos puede mantener en un lugar escondido, inclusive para que no lo veamos. Porque nos ama. Aún de eso nos protege el Señor. Entonces acuérdense, si no tienes plata, si no puedes comprar comida, no te preocupes. Yo la compro porque, pues, ¿qué prefiero tener? O sea, yo gano para pagar mi renta y tengo dinero para comprar comida. O sea, ¿para qué me voy a esperar? Si puedo comprar la comida del mes en un día, ¿para qué me voy a esperar? ¿Para qué voy a estar yendo a comprar la comida del mes todos los días cuando lo puedo hacer? Por ejemplo, ahorita compro la comida y la compro del mes o me puede durar 2 meses. Cuando se termine, pues voy y compro más para la de todo el mes. Pero cuando vean, aquí está la abominación desoladora, pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Estamos rodeados, hermanos. Estamos rodeados ya. Jerusalén está rodeada. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Este es el mensaje que yo les vengo trayendo. Es necesario estar en oración buscando siempre el rostro de Cristo. O sea, huyan al monte. Ahora, debemos de irnos al monte huyendo de las cosas a menos que el Espíritu Santo te lo diga. A mí el Señor no me ha dicho que me vaya al monte. No me lo ha dicho. Si a mí el Espíritu Santo me dice, vete al desierto o vete al monte, me voy. Pero el Señor me dice, tú quédate ahí, tú sigue ahí, enciérrate, predica, estudia y predica la palabra de Dios.
yo hago lo que Él me dice. Entonces, si aún sabiendo que viene una explosión nuclear aquí a Los Ángeles, yo sé que, o sea, voy a estar mejor si viene una explosión nuclear aquí. Inclusive mis hijos que viven también aquí, yo no les voy a decir váyanse al monte para que no se muera. No, si yo sé que irse con el Señor es mucho mejor. No les voy a decir que se vayan, a menos que el Señor me lo diga. En caso de que Él quiera usar a mis hijos para algo, qué sé yo. O sea, debemos de hacer lo que el Señor nos dice. Huyan a los montes, y los que están en medio de ella, de Jerusalén, váyanse, y los que están en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están embarazadas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, el pueblo judío. En este caso es para los cristianos. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hay un tiempo de los gentiles. Es cuando Satanás es desatado para nosotros, en nuestra generación. Pero viene un tiempo donde el Señor se para y dice, no más. Y es cuando viene Jesús a nuestros corazones. Entonces, para cada persona es diferente. Pero yo estoy hablando ahorita de la figura. Y de la figura pudiera haber una tercera guerra mundial, sí. Pero no antes, sin que haya revoluciones. O ahorita ya, yo estoy esperando cuando explota, porque parece que va a pasar. No es que yo oro por la paz del mundo, hermano. Yo lo hago. Pero tampoco puedo pelear contra Dios. Yo oro por la paz del mundo. Por la paz de Argentina, por la paz de Bolivia, por la paz de Chile, por la paz aún en Corea del Norte, en la China. Debemos de orar por la paz. Entonces, pero se hace la voluntad de mi Padre, no la mía. Entonces mi voluntad es que haya paz. Pero yo sé que la paz del mundo no puede venir sino por la predicación del Evangelio. Entonces, si la gente no está escuchando el Evangelio, ¿cómo la gente va a escuchar el Evangelio? En tiempos de angustia. En tiempos de angustia. Entonces, o sea, cuando vienen las plagas. A Argentina ya le están llegando las plagas. A Chile ya le están comenzando las plagas. Ya comenzó. A Bolivia, estoy mirando Bolivia, estoy mirando México, ya comenzó. Las matazones en México, de hecho yo acabo de ver, yo nací en Saguayo, Michoacán. Hubo como 10 o 15 muertos, no sé si ayer o ahora, ahí en el pueblo donde yo nací. Esto no se va a poner mejor, se va a poner peor. Entonces, en México está pasando, en Europa va a regresar, en Europa va a regresar. Hay personas en Ucrania que están llegando a Europa, algunas de ellas son espías de Rusia y van a crear disturbios. Ya hay, o sea, ya en Europa ya hay. Pero sobre todo yo veo, o sea, lo lógico. Yo aquí estoy usando mi lógica carnal. ¿Qué va a hacer Rusia y China para que se desestabilice Europa? Crear una guerra en el norte de África. Todo lo que es Algeria, Marruecos, en Egipto, todo lo que es en el mar Mediterráneo, para que esa gente eventualmente huya. No va a huir al sur, van a huir al norte.
Eso para mí es simple de ver, ¿verdad? Ojalá y no pase, ¿verdad? Ojalá y mejor haya paz si el Señor quiere. Pero si el Señor quiere que se predique la palabra de Dios en tiempo de angustia, yo no se me hacía raro, no sería raro para mí que va a haber revolución una vez más en Egipto, en Algeria, en todos los países nórdicos y aún más al sur, en Nigeria, en Sudán, alrededor de la India, alrededor de China, alrededor de Rusia. Y obviamente acá en América Latina ya está pasando. En México, en Guatemala, en Centroamérica, en Sudamérica. Es mundial, hermanos, es mundial. So, estén despiertos. Más importante que el dinero, más importante que la comida, lo más importante es estar despiertos, hermanos. Despiertos. Lean, estudien la palabra de Dios todos los días y oren todos los días. Estén despiertos. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.